Hola a todos, ¿qué tal? Hola, bienvenidas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ir esperando que vayan comenzando a entrar. Bueno, como siempre, como todas las tardes de los miércoles, mi nombre es Nora, soy de Mediums con Almas. ¿Me ven? ¿Me escuchan bien? Nela. Vamos directamente a hacer entrar a Manoli, que hoy la tenemos para que nos pueda hablar un poquito de sus terapias. Ella es la creadora de Terapias a tu ritmo, terapias. Le dije que si me animaba lo iba a decir en catalán, así que Manoli, mientras que te voy aceptando, ahí está. Ahí le dimos Hola, paso a Manoli para que hoy nos pueda acompañar en esta tarde. Acá en Argentina es tarde, ya es noche para ustedes en España. ¿Me escuchás, Manoli? hola, perfecto. Hola, ¿Qué tal? bueno, ¿Cómo estás? bienvenida a esta entrevista de Mediums con Almas. Gracias, gracias a Te, reci- vosotras te por la recibimos con oportunidad. mucho, te recibimos con mucho amor. Te dije que me iba a animar ¿Lo has dicho bien? al teuritma, pero Al teu es al ritme. teuritma, pero también es al teuritme, ¿verdad? Al teu ritme se escribe en catalán porque es en catalán, Es en pero catalán. se pronuncia al teu ritme, sí. Y Pero en en castellano, realidad en castellano es a tu ritmo. a O tu sea, ritmo. exacto, exacto. Me encanta la fuerza que tiene esta palabra. Pues la verdad es que sí, precisamente por eso está escogida, ¿no? Para esto, porque no todas las personas evolucionamos de la misma forma y no todas las personas van al mismo ritmo. Por eso es como muy directa, ¿no? Terapias a tu ritmo, o sea, cada uno tiene su tiempo y precisamente por eso la escogí, porque me parecía que encajaba súper con lo que yo quería ofrecer. Bien, nos gustaría conocerte un poquito, Manoli, que nos cuentes, bueno, cómo es que vos llegás a este tipo de terapias y cómo le pones este nombre, conocerte un poquito cómo fue tu camino y tu recorrido hasta acá. Bueno, si tenemos 3 horas, porque es largo. Pero bueno, en realidad yo vengo de Barcelona, yo siempre me he dedicado al mundo del deporte, siempre. En Barcelona ya tuve una academia durante 10 años y cuando nos trasladamos aquí a Mallorca, porque yo ahora vivo en Mallorca, pues bueno, al final, como yo digo, la cabra tira al monte, ¿no? Y siempre me ha llamado mucho seguir en lo que a mí me gusta. Y, y bueno, decidí abrir el centro aquí en Mallorca y una de las cosas que me di cuenta que pasaba mucho aquí, con diferencia, por ejemplo, a Barcelona, es que la gente se toma las cosas de otra forma. Aquí el tiempo va a otra velocidad, no tiene nada que ver a lo que yo venía de Barcelona, que todo es prisa, rapidez, vamos corriendo, esto, lo otro. Aquí la gente, la frase mallorquina es et diré cosas, que es te diré cosas, y eso ya es cuando ellos... Y entonces me pareció que era un nombre que encajaba mucho con el momento que yo estaba viviendo y sobre todo con lo que me envolvía, ¿no? Con la situación en la que yo me encontraba en ese momento. Eso fue va a hacer ahora 6 años que llegué a Mallorca. Y el mundo de las terapias para mí siempre ha estado muy ligado porque he trabajado muchísimos años con el tema del deporte, entrenando, dando clases de baile, soy profesora de danzas, me he dedicado mucho a ello. Y al final, cuando trabajas tanto cara al público y con esa cercanía tan directa, eh, el rebote de eso es que sin darte cuenta muchas veces entras a ayudar a otras personas. La gente cuando viene a ti saben que es ahora que van a estar contigo bailando, haciendo deporte, hablando, haciendo una meditación, una clase de yoga.
están focalizadas en esa hora. Y cuando te das cuenta que la disfrutan, ahí me empecé a decir, ostras, me gustaría ir un poquito más allá. Te hablo de años, cuando me pasó esto. Me Ajá. gustaría ir un poquito más allá. Y entonces empecé a unir los dos mundos. Lo que era el mundo de cuidarnos física, internamente y externamente, y sobre todo aquí arriba porque era fundamental. Yo me daba cuenta, por ejemplo, cuando entrenaba a los chicos, porque entrenaba a chicos para competiciones de culturistas y demás, que era muy curioso que podíamos haber estado durante 6 meses entrenando física y mentalmente para prepararlos para salir a una competición y la semana de antes estaban perfectos y se peleaban con la novia y todo se nos venía abajo, a nivel físico incluso. O sea, funcionamos desde aquí y todo lo que sale de aquí se va a reflejar después en el exterior y en el interior, por supuesto. Y así fue como enlacé estas Integras. dos, exacto. ¿Qué sería, Manoli, la Matrix del destino? Bueno, eso es una pregunta que es un poco difícil de responder así de rápido o así en tan breve, porque para mí el destino, para mí, a nivel personal, el destino te lo forjas tú. Tenemos todas las herramientas, tenemos todos los caminos y por supuesto todas las decisiones. Sobre cada decisión que tú vas a tomar ante algo que te envía la vida, tu destino puede variar tanto, hay tantas cuerdas donde nos podemos mover en un mismo momento, que el destino, o sea, va mucho más allá, quizá una conversación mucho más profunda para que cada uno pueda interpretarlo de una forma. Yo a nivel personal creo que el destino como tal es una suma de decisiones que tú tomas. Es esa respuesta la que te lleva. Existe el libre albedrío. Totalmente. Ajá. Entonces, Totalmente porque al final el ser humano, por naturaleza, somos curiosos. El ser humano por naturaleza quiere probar. El ser humano por naturaleza vive, no le queda otra. Entonces, es una consecuencia que viene después de un pensamiento, que después de haber tenido ese pensamiento, primero lo has creado en tu mente, y ese libre albedrío, tú tienes la posibilidad de entrar o no. Pero al final es verdad que el ser humano tiene ese punto de querer saber, de querer probar, con lo cual el libre albedrío es muy fácil, porque lo tenemos ahí, a bien, mano. yo siempre tengo como una teoría, que es un paso y como un ramo de destinos, ¿no? Como de caminos que se Totalmente, abren. Y totalmente. ese paso vamos a tomar de todos ellos uno y de esa decisión van a abrirse otras aristas y desde ahí otras y otras y otras. Totalmente, totalmente de acuerdo. Además, funciona así. O sea, nadie, es que funciona así, tú lo has dicho, totalmente de acuerdo. Bien, ¿y cómo sería esta herramienta de la Matrix? ¿Cómo se presenta y cómo se diferencia de otras terapias, por ejemplo, de como astrología o numerología? Mira, dentro del mundo de las terapias, cuando una persona va a buscar ayuda o va en busca de respuestas o necesita saber por qué actúa de una forma u otra, cada persona se va a sentir cómoda en una terapia, tú lo has dicho, tenemos 1000 terapias a mano, afortunadamente a día de hoy, porque anteriormente nos quemaban en la hoguera, porque imagínate, te hablo de años, pero afortunadamente hoy esa evolución nos da tantas herramientas que es muy personal lo que cada uno necesita o donde uno se va a sentir más cómodo. Si a ti te llena mirar el horóscopo todos los días, oye, pues te llena, está bien. Si a ti tu inquietud mental te lleva a querer saber por qué actúas de una determinada forma en un momento dado, oye, pues a lo mejor
para mí, a nivel personal, me ha funcionado el hecho de poder ser consciente de que yo no puedo evitar aquello que me va a pasar, pero sí que puedo evitar cómo voy a reaccionar ante lo que me va a pasar. Con lo cual me parece que es interesante poder cambiar esa secuencia de pensamiento y reprogramarla en positivo para ti. No es que podamos escoger una terapia de entre tantas que tenemos, sino que la persona realmente se sienta cómoda y se identifique con aquello que va a hacer y sobre todo que le sirva, que es lo más importante, ¿no? Que sientan que aquello que están haciendo, sea lo que sea, es algo que a ellos les llene, les nutra y vean que al final tiene resultado, que la finalidad de una terapia es que tú sientas que eso que estás haciendo te está sirviendo, te está elevando a otro lugar donde antes no estabas. Por lo que vos me compartís, es una herramienta como de autoexploración en principio, de autoconocimiento, donde me permite tomar herramientas para tener una respuesta hacia la experiencia, lo que me va a pasar, ¿no? O sea, enfrentar o aprender a gestionar, sería algo así, como aprender a gestionar emociones. Más es que es como un cúmulo de cosas. Son varias cosas que se unen para tú poder después llegar a esa conclusión. Y sí que estoy de acuerdo en todo lo que has dicho, pero yo apuntaría que este tipo de terapia que yo llevo años trabajando con el grupo de personas y demás, es más algo de hacerle ver a tu mente que esa secuencia de pensamiento que él ha creado en base a algo que a ti te llega, que es la respuesta que tiene el ser humano ante un problema, una situación, una vivencia, que la mente no se quede en la misma secuencia de pensamiento y acción, porque al final, si tú te sigues manteniendo así, ¿cuántas veces hemos dicho, madre mía, otra vez me ha vuelto a pasar esto? ¿Y por qué me vuelve a mí a pasar esto? ¿Y por qué yo no? Porque no cambias, porque esa secuencia de pensamiento sigue siendo la misma. Y yo para poder reprogramar mi cerebro para que vaya a otro sitio donde yo me sienta mejor, tengo que enseñarle que yo puedo pensar diferente. El cerebro se acostumbra, tú lo sabes perfectamente, el cerebro se acostumbra a mantener unas secuencias de pensamiento donde se siente a gusto, pero ojo, porque él cree que es lo que tú quieres. Ahora, si yo le empiezo a enviar señales que quiero enfocarme en otras cosas, que no me quiero ver en esto negativo, que quiero sacar más de esto positivo, que quiero escoger este pensamiento, el cerebro se va a esforzar y va a crear secuencias de pensamiento nuevas que te van a llevar a pensar de una forma diferente. Y para mí es lo que yo con los años me he ido dando cuenta que es fundamental en cualquier tipo de terapia, incluso que tú hagas, que tu pensamiento esté a favor tuyo, porque muchas veces no nos damos cuenta en el día a día, tú tienes 3.000, me lo invento, totalmente, Sí, sí, cinco sí. mil pensamientos, de esos 5.000 pensamientos te aseguro que 4.998 no van a pasar nunca, pero tú te estás machacando con esos 4.998 pensamientos. Entonces es enseñar al cerebro a reprogramar ese pensamiento y a pensar de una forma más en positivo para que después cualquier cosa que yo pueda hacer, cualquier decisión que yo pueda tomar o cualquier cosa externa que me llegue, mi cerebro ya tenga la capacidad de no ver el lado oscuro, sino que me pueda ir hacia esa luz más blanca que es donde yo me voy a sentir mejor. Mientras que te escucho, pienso en que para la teoría es muy interesante verlo desde ese lugar que vos lo compartís, pero cuando lo llevamos a la práctica es mucho más complejo, Mucho más. ¿no? Porque muchas veces en consulta, la pregunta en el consultorio es, sí, yo lo entiendo, pero ¿cómo lo hago? Vale. ¿Cómo lo transformo en acción? Voy a dar un ejemplo mío. Siempre procrastino la actividad física. Hay algo en mí que en el último momento que estoy por salir, digo, pero si mejor me quedo haciendo la agenda. No, pero sí, prefiero, y hay algo que en mí lo desea, pero hay un bloqueo en el tomar acción.
Te entiendo perfectamente porque esto que tú me estás diciendo me lo encuentro muy a menudo en las terapias. Yo Sí, siempre repito la misma frase que también te digo, al final los resultados son los que hablan, ¿no? Desde la otra parte, inclusive para mí a nivel personal. Hay algo que no podemos separar cuando yo quiero un cambio y es un pegamento, tiene que ir contigo. Si no, cualquier terapia que tú hagas, desgraciadamente va a ser muy difícil que funcione. Y es hábito y disciplina. Si yo, hábito y disciplina. si yo a mi cerebro me reprogramo y yo me comprometo, porque yo te puedo dar, como tú has dicho, nosotras podemos dar toda la teoría, yo esto es algo que lo repito muchísimo en las sesiones, yo te puedo dar toda la teoría y me puedo esforzar al máximo en darte lo mejor, pero si tú no llevas a cabo todo aquello que yo te estoy ofreciendo, mis palabras se caen, es como un cesto de agua, se van al vacío. Entonces, hábito y disciplina es fundamental para que cualquier cosa que tú quieras hacer, incluso, o sea, mucho más a nivel mental, tengan una respuesta en positivo. Además, fomentar al cerebro a que haga algo, has dicho algo súper importante, y que las personas muchas veces no tienen en cuenta y que lo postergan. El regalarnos una hora de tiempo, te hablo de una hora al día, de hacer un deporte que te guste, de hacer un taller, si te gusta pintar, si te gusta dibujar, si te gusta coser, algo que a ti te esté creando una dopamina que en ese tú ya le estás diciendo a tu cerebro, esto me gusta porque me hace sentir bien, porque no estoy pensando, no estoy amargada, no estoy pensando en el problema, en Hacienda, en no sé qué, no sé cuánto. Estás esa hora ahí, tener ese hábito y llevarlo en el tiempo, al final sí o sí tiene un resultado. Pero el hábito sin la disciplina no No sirve. sé, claro. Pero te digo más, el resultado de una terapia sin esas dos palabras no va a existir. No nos arreglamos en un día. O sea, un arquitecto viene y no te hace una torre en un día, hay un proceso. Y con las terapias pasa lo mismo. Y hay un proceso y en una sesión no es imposible, tiene que haber una evolución, hay herramientas. Yo tiro muchísimo, muchísimo de la meditación porque es algo, ojo, sin sobrepasarme, porque para mí 10 minutos al día es suficiente, pero tienes que hacerlos, Ujú. pero tienes que hacerlos. Y es crear ese hábito con esa disciplina que tú te vas a proponer en hacerlo, porque al final lo que estás buscando es un bien para ti. Y sí que es verdad y tienes mucha razón en lo que has dicho, que la teoría toda es muy bonita, pero después al igual llevarla a la práctica, pues ya no es tan, ¿sabes? Es que yo entiendo que desde fuera piensan, ostras, esta ni que tuviera una varita mágica. No tenemos varitas mágicas. Tenemos Ujú. herramientas, pero después hay que Bien, utilizarlas. llega una persona a tu consulta, por ejemplo, a tu espacio de terapia, y se encuentra con todas estas cuestiones que nosotros recién mencionábamos sobre el no poder encontrarse y procrastinar eso que yo estoy deseando, eso que yo estoy, esa noción del yo ideal está ahí, pero yo no la estoy pudiendo lograr. ¿Cómo yo llego a vos, Manoli? ¿Cómo, ¿Cuáles son las herramientas de intervención que utilizás exactamente? ¿Cómo sería una sesión con vos? Dependiendo de la persona que llegue y dependiendo de la situación que ella quiera afrontar o quiera solucionar, sea lo que sea, yo hace como un año y medio descubrí algo que a mí me ha ayudado mucho en las terapias y que es muy fundamental. Yo me he dado cuenta que el avance es heavy, es fuerte, y es la constelación familiar. Ujú. Muchas veces cuando llegamos o cuando llega una persona a mi consulta, yo me doy cuenta que la mayoría de los límites que esa persona trae vienen de atrás, vienen de su niñez, vienen de su madre, vienen de su abuela, vienen de culturalmente lo que te han ido diciendo durante tantos años. Cuando tú llevas muchísimos años creyendo que esto es un vaso de agua,
tú vas a seguir creyendo que esto es un vaso de agua porque es lo que tú has aprendido. Cuando tú Sí, desbloqueas a esa persona de esa creencia, ese pensamiento o esa mentalidad, ostras, ves a la persona que realmente se queda empiezan a entender cosas que no entendían. ¿Por qué yo siempre acabo con el mismo tipo de persona? ¿Por qué yo mmm, cada vez que me viene un problema me aíslo y no quiero hablar con nadie? ¿Por qué yo? Pues a lo mejor es porque cuando eras pequeña en tu casa, cuando tu padre decía algo, te tenías que callar y lo que tú decías no servía. O porque a lo mejor tu abuela tuvo una experiencia que le marcó muchísimo a nivel de los hombres y hoy en día pues tú has heredado esa neurona cerebral que te hace fijarte en determinada persona que al final no te va a hacer sentirte bien. Es una dinámica muy, para mí, y la he descubierto hace poco realmente, hace un año y medio, pero creo que es algo muy importante y que no le estamos dando el valor suficiente. No nos damos cuenta que la naturaleza mismo, tú ves a las tortugas, te pongo un ejemplo, ¿eh? Si ves ujú. que me extiendo mucho, me dices, ¿eh? Que yo cuando me pongo a hablar. Me encanta y nos está encantando a todos escuchar. Yo me quedo, a ver, como decíamos, ¿no? Que esto iba a ser como muy, muy fluido y que sea algo realmente donde siento que podemos estar cómodas en esto de poder escucharte y estamos tomando toda la información y además también escucho en los comentarios que está clarísimo y es hermoso y muy interesante lo que estás diciendo. Acabo de leer que tú eres consteladora familiar también, ¿sí? Sí, yo trabajo con Pues constelaciones. entonces, Por eso entonces te sabes de lo que escucho estoy hablando. Es que es tan importante, Nora, tan importante. Por ejemplo, yo tengo 53 años. Eh, Mi generación, hacia atrás, hemos tenido vivencias a nivel de educación, ¿sabes lo que te quiero decir? ujú, Que no tienen nada que ver con la educación que hay ahora. Entonces, personas que vienen muy dolidas mentalmente ni siquiera saben que están dolidas mentalmente. Te iba a poner el ejemplo, ¿no? Para que las personas lo entiendan. Que a veces hay gente que yo lo entiendo, ¿eh? Que dice, pero es que eso de la constelación, no, pero es que tú heredas patrones. Tus neuronas cerebrales se heredan. Tú piensas que cuando tu abuela está embarazada, tu abuela estaba embarazada y se estaba ujú. gestando tu madre, tu neurona ya estaba ahí. O sea, tú ya estabas ahí. Al final, todo esto es un proceso que, ostras, te das cuenta que es una herramienta muy poderosa. Es muy poderosa y que ayuda muchísimo. Y que cuando hablamos de abrir esa mente a esa persona que viene de una vivencia complicada o que viene de una creencia que a día de hoy no es factible para la sociedad en la que vivimos, cuando ellos son conscientes de lo del espejo que tenían y por donde ellos estaban viendo el mundo, dicen, ostras, cuando desbloqueas eso para ti, te sientes, tú lo sabes, si lo has hecho, que es como, wow, te sientes súper bien porque es algo, yo no te lo puedo describir lo que siento cuando veo a la otra persona, porque para mí es algo increíble, pero es que la persona evoluciona y la evolución es mucho más favorable con constelación familiar que sin constelación familiar, por lo menos Mm. desde mi experiencia. Yo pienso, siempre tuve la teoría que todas las personas, aunque sea una vez en su vida, tienen que constelar. Aunque sea una vez en su vida. Para poder tomar una dimensión como vos decías, ¿no? Desde poder observarlo desde otra perspectiva, lo que nosotros venimos llevando transgeneracionalmente. Yo recuerdo una vez, voy a contar esta solamente muy breve y pasamos, pero quería contarte para apoyar esto que vos decías, lo transformador de la experiencia. Había una chica que haciendo constelaciones presenciales me tocaba, era la primera vez que hacía constelaciones presenciales y me encuentro con una chica que tenía ideación suicida y 6 hermanos muertos. Ostras.
2 de ellos fallecidos por accidente, 2 por enfermedades, creo que una de ellas que llevaba incluso su nombre, había fallecido por el cáncer, y otra de ellas no había podido nacer. Ella llevaba el nombre de una de las hermanas de los fallecidos, ella tenía 6 hermanos fallecidos y uno vivo, y a su papá, que fallece de cirrosis porque al perder a 6 hermanos no pudo encontrar otra herramienta que el consumo problemático, fallece de cirrosis y también pierde a su papá. Vos sabrás muy bien lo que es duelos transgeneracionales. Totalmente. Cuando lo pudo llevar a una constelación, realmente pudo empezar a encontrarse nuevamente con la conexión de la vida. Por eso lo quería contar más que nada para apoyar esto de lo transformador, de que cuando uno lo puede poner en visto aquello que estaba inconsciente. Totalmente. Es que es súper importante. Pues menuda sesión te encontraste, ¿eh? También. Sí, fue como debut y... Y además para ser la primera entraste por la puerta grande. Madre mía. ¿Cómo lo llevas a cabo? ¿Presenciales o haces sesiones individuales? Presenciales hago una al mes. La mayoría son individuales. Y en los retiros, cuando hacemos los retiros, que bueno, después al final comentaremos también, siempre son presenciales. Presenciales. Grupales es como se crea otra... Es que eso es muy diferente, ¿sabes? Tú lo sabes perfectamente. Se crea una energía completamente diferente. ¿Y qué sentís vos? Ambas. ¿Qué te pasa a vos personalmente en las constelaciones que haces presenciales, con el contacto con el otro? Si te explico lo que a mí me pasa, uno de los maestros que a mí me formó, es que es un poco, no sé si complicado. Entiendo que si llevas más años que yo, a lo mejor me vas a poder dar una respuesta que me va a poder ayudar. Yo muchas veces, la mayoría de las veces, conecto muy directamente con lo externo, con lo que viene con lo que fluye. Entonces, la mayoría de las veces no necesito esa tercera persona que viene a intervenir dentro del grupo o cuando es grupal. A mí es algo que no te puedo explicar. No es un trance, no es nada que me ilumino ni nada. Pero sí que es verdad que tengo visiones muy nítidas de lo que esa persona está viviendo o de lo que el mensaje que le quiere llegar. Y mi profesor, a nivel particular, cuando yo le hablé y él me explicó lo que pasaba, yo le dije, perdón, lo que a mí me pasaba cuando vivía esto. Me dijo, bueno, hay 2 formas de canalizar dentro de una constelación familiar, y es que el mentor en ese momento que hay sea la antena receptora y tenga la capacidad de poder hacerlo sin necesidad de que participe un tercero. Me dijo que no era muy común, pero que pasaba. ¿Qué pasaba? Entonces, a veces me gusta, te soy franca con el corazón en la mano, ¿eh? A veces me gusta mucho, a veces no tanto. Pero, bueno, me pasa mucho más cuando es a nivel grupal que individual, porque sería como más lógico que me pasara al revés, ¿no? Pero me pasa más cuando es grupal. No sé, también hace 1 año y medio que estoy haciendo. No es... Yo terapias llevo haciendo muchos más años, pero como consteladora familiar llevo 1 año y medio. Entiendo que también es un mundo que estoy explorando. Se nos fue un poquito el audio. Manoli, ¿me escuchás ahí? Sí, yo sí. ¿Sí? ¿Nos ves bien? Sí, perfecto.
Sí, entiendo. Yo creo que todas las terapias holísticas nos abren una puerta, hasta incluso desde lo que parece más simple hasta lo más complejo, nos da la posibilidad de tomar esa información que no viene de nosotros y que es importante. Yo lo llevo como la mejor forma de poder llevar a acompañar en una constelación es dejando el protocolo así. Totalmente. De Es acuerdo, eso. totalmente. Sí. Me dejo llevar con lo que va resonando y también con lo que siento y que dándole el espacio para que el consultante que tiene esa información, que no es consciente, pero está dentro de su sistema, la pueda manifestar. Muchas veces pasa de que tienen la necesidad de que entre una bisabuela que no conocieron. Bueno, que entre aquella bisabuela que no conocieron. Quizás ella puede despertar ese secreto, ese abuso, ese patrón que se repite de manera transgeneracional. Y está muy bien lo que vos decís, y yo creo que cada terapeuta debería de tener esto, Manoli, de reconocer que hay una información que nos va a dar el campo y que tenemos que hacerle caso a eso y dejarnos llevar con esa información, porque es lo que necesita esa persona para poder desarrollarse. Y no sé si todos lo tienen, ¿eh? Yo he conocido muchos consteladores y como todas las disciplinas y como todas las ramas, hay terapeutas que son quizás muy soberbios. Claro. Y he conocido terapeutas que no pueden conectar con esa esencia y con esa parte que vos hoy traes acá a la entrevista. Y está muy bien, creo que es ahí en donde realmente podemos adentrarnos en la relación de ayuda y ayudar a un otro desde corrernos del ego y hacerle caso a esto, ¿no? A la supraconciencia y a la información que yo estoy teniendo. Totalmente de acuerdo contigo, Nora. Bien, y después, ¿cómo lo llevas adelante? Esa persona constela, esa persona ahí hace su trabajo y después, ¿cómo sostenés esa terapia? Fíjate que para mí es algo, como bien te he dicho antes, que es muy importante dentro de esta terapia, pero no todo el mundo quiere constelar. Hay mucha gente que le da miedo. Entonces, tú le propones a la persona porque crees que una constelación ayudaría, pero a lo mejor esa persona no quiere, porque le da miedo, porque es algo a lo que no se quiere enfrentar, porque todavía tiene muchos miedos y tienes que tirar desde otro lado. Tienes que empezar a trabajar más desde, bueno, vamos a relajarnos, vamos a dejar tu mente en blanco, vamos a buscar una forma en la que llevar esto que te está pasando a un estado que a ti no te altere tanto y que puedas hablar de ello, ¿no? Entonces, depende mucho de la persona, pero sí que es verdad que cuando una persona viene y te pide ayuda porque tiene una limitación o un pensamiento negativo, como te decía antes, muy difícilmente en una sesión vamos a poder solucionar. Tenemos que tener sesiones seguidas, tenemos que hacer ejercicios, hay algunos ejercicios sistemáticos que funcionan muy bien. Primero, sobre todo, y muy importante, que la persona empiece a valorarse, que sienta su autoestima en ella misma, que empiece a sentir seguridad sobre los pasitos que va dando. Y todo es como unas escaleritas que vamos subiendo escalón a escalón. No es una terapia que podemos trabajar así de golpe y en un día, porque depende mucho de lo que la persona traiga. Pero sí que es verdad que mis herramientas son siempre, yo trabajo mucho el optimismo. Yo soy una persona hiper, mega, súper optimista, desde muy pequeña, y así. Entonces, yo a nivel personal me han pasado tantas cosas en la vida que al final tú también te das cuenta lo que funciona y lo que no, ¿no? Y el optimismo, el mirar siempre el lado positivo, en no enfocarte en el problema, en enseñar a la persona que viene que la energía mejor
eh, mejor proyectada hacia el otro lado es enfocarte en la solución, en buscar la solución y no en el problema, porque te limitas todo el tiempo. Entonces, son muchas cositas que se van trabajando dentro de la terapia que el resultado final, si hay un recorrido óptimo y la otra persona se compromete en seguirlo, el resultado final casi siempre es positivo. No te voy a decir al 100% porque muchas veces hay algo más que nosotros como terapeutas o como coaches o como motivadores emocionales tenemos que llegar al punto en el que tú lo identificas cuando la persona que está enfrente necesita una ayuda más allá de ti, una medicación, Claro. un algo, lo que sea. Pero si no, la pauta es, tenemos que venir a pecho descubierto, tienes que decirme exactamente qué es lo que te pasa, qué es lo que quieres conseguir, dónde te estás frenando, qué es lo que te tiene retraído, dónde quieres llegar. Al final hay algo súper importante y es tan sencillo y todos tenemos la capacidad de hacerlo, que es aquello que tú te crees aquí, aquello que tú visualices aquí, aquello que tú estés viendo como si estuvieses viendo, yo qué sé, Netflix en la tele, lo que tú veas aquí es lo que tu cerebro te va a hacer que tú hagas. O es donde tu cerebro te va a llevar. Pero yo antes tengo que creérmelo, antes tengo que verlo, y antes tengo que pensarlo, y antes tengo que tenerlo aquí dentro. Si yo Ujú. voy tirando mis pensamientos en un saco vacío, al final siempre me quedo igual. Hay una frase que utilizo mucho en las terapias, mucho de cansina ya, y es, si tú quieres que te pasen cosas diferentes, tienes que hacer cosas diferentes, porque si sigues haciendo las mismas cosas, siempre te van a pasar las mismas cosas. Entonces, cambiar esa mentalidad no es fácil, ninguna hacemos así y esto pasa, pero con una buena actitud de la persona, reconociendo y súper importante que hay algo que tú tienes que arreglar en ti, que eso ya has ganado el 50% no del problema, sino de la situación que tú traías, el reconocer qué te pasa. Y una vez que reconoces eso, hábito, disciplina, y vamos a cambiar. Y si yo puedo, tú puedes. Y si el otro puede, tú también puedes. Y es activar tu Ujú. mente todo el tiempo en el lado positivo de tu cerebro. No dejarla, y si te vienen pensamientos intrusivos, a ver, no somos robots, te van a llegar porque el ser humano es así, pero tienes que tener la capacidad de ver el lado positivo de esa situación, aunque sea así, pero tienes que verla, tienes que ser capaz de verlo. Y ahí tu ¿Qué mente le... empieza a crear secuencias de pensamiento diferentes que te van a llevar a otro estado emocional. Bien, entonces, como vos decías, todo se origina en la conducta del pensamiento, que es lo que va a determinar Totalmente. nuestra acción, y lo que nosotros pensamos de nosotros mismos es lo que va a hacer el cambio en el afuera y la respuesta que voy a tener a ello, ¿no? Exacto. Es como un librito escrito y es pensamiento, acto, consecuencia. Si tú estás dispuesto a, a tener esa consecuencia y aceptarla, Ujú. piensa bien antes, porque tu pensamiento te va a llevar a ese acto y la consecuencia va a ser el resultado de lo que has creado aquí. Pues si mi consecuencia va a ser el resultado de lo que yo creo aquí, voy a crear cosas maravillosas, porque quiero cosas maravillosas. Ahora, si yo Ujú. tengo aquí un nudo gris que da vueltas todo el rato, las consecuencias todos sabemos cuáles van a ser. No van a ser positivas. Y Manoli, ¿qué le dirías a todas las personas que hoy están en esa necesidad, que están ahí escuchando ese llamado, pero que todavía no están pudiendo dar ese paso a tomar acción, esa terapia que siempre quise hacer pero nunca pude hacer, ese desarrollo personal que necesito, pero por tal o cual motivo no me animo? ¿Qué le dirías a todas esas personas que están
en ese llamado, pero que todavía por algún motivo están procrastinando? Bueno, yo diría, primero vamos a empezar con el razonamiento. Es una cuestión de estadísticas. Si hoy en día tenemos esta herramienta tan poderosa y está funcionando, ¿por qué no me va a funcionar a mí? Si está funcionando, si las terapias funcionan, si está demostrado, si la gente se siente mejor, es que tu vida cambia. Por estadísticas, la persona ya tiene que entender que como mínimo voy a probar a ver qué pasa. Segundo, lo pongo en segundo, pero casi sería un primero, y es identificar que necesito ese cambio. Hay personas que no lo identifican, que viven en el pesimismo puro y duro y o sea, ellos son mártires y todo el mundo les está haciendo cosas y yo me hundo y me hundo y me hundo y me hundo. Pero identificar que yo necesito esa ayuda es súper importante. Y sobre todo, yo lo que les recomendaría es, si tú tienes un jersey que te gusta mucho, pero te gustaba mucho y tenías 10 años y te lo quieres poner con 40, no te va a caber. Y si te lo pones vas a estar incómoda todo el tiempo. Pues ponte otro que sea de tu talla. Ese no es. Cámbialo. Cambia. Ese es el paso que tiene que dar el ser humano. Atreverse al cambio, a probar, a experimentar, a ver, a probar. Porque yo te lo puedo decir, pero si tú no lo pruebas, yo también te puedo decir, uy, a mí me encantaría patinar, pero si no he patinado nunca, pues a lo mejor después lo pruebo y no me gusta. Todo lo que sea para un bien, para uno mismo, para crecer como persona, para sentirte mejor, para que crezca tu autoestima, para sentirte bien con lo que te rodea y con las personas que tienes alrededor, oye, pruébalo, no pierdes nada. Si ya tienes el no, si ya estás en ese punto en el que no estás bien, ya estás ahí, ya conoces lo que te está pasando, da el paso, prueba, investiga. Muchas personas vienen a hacer terapia y cuando llevan tiempo conmigo, yo hago formaciones también doy formaciones. Muchas de esas personas se han formado porque se dan cuenta que es lo que decíamos al principio, ¿no? Antiguamente nos llamaban o los charlatanes o los locos o las brujas. Yo no soy mejor que nadie. A mí me pasa de todo, igual que a cualquier persona. Yo no tengo, como el otro día era un vídeo que, porque una clienta me lo dijo, digo, a ver, que yo no vivo en una burbuja de felicidad todo el día, que a mí me viene a tienda y pienso, hola, ¿sabes? O me pasa algo. Pero la diferencia entre esa persona y yo es que yo tengo armas para combatir eso. Pero yo he promovido que eso pase, que yo he querido tener esas armas. Al final es dar el paso y reconocer que el pedir ayuda o el necesitar ayuda o que alguien te ayude a dar ese vuelo no es ser débil, es ser inteligente, es querer crecer, es querer avanzar, es querer no quedarte estancado. Yo diría que se lancen a la piscina y que a nadar se ha dicho, porque no queda otra. Y que ya el sitio de incomodidad, entiendo de que muchas veces uno siente que es la zona de confort, pero que más del piso no vamos a pasar, esta famosa frase, ¿no? Entonces, Exacto. Cuando tocamos fondo, creo que sería interesante poder buscar este tipo de herramientas. Mira, que yo hoy nos diría, estás... si me permites, porque has dicho algo que me gustaría mucho apuntar. Yo hay una frase que ahora no me acuerdo muy bien, me lo inventaría, pero no me acuerdo muy bien quién lo dijo, pero lo leí en un libro que me encantó. Y es la siguiente. Si te caes, tú vas a determinar en la forma en la que te levantas si te has caído en un bache o te has caído en una tumba. Fíjate lo importante que es lo que acabas de decir. Tú determinas si me voy hasta el suelo y me quedo ahí enterrado vivo. Oye, aquí nadie va a venir a sacarte. Desgraciadamente el mundo es así. Nadie va a venir a sacarte del cuello y te va a levantar hacia arriba. O sea, tú determinas dónde te has caído. Si en un bache o en una tumba.
Ujú. Y un bache, pues es un Entonces, bache y sigues caminando y ya está. ujú. Pero como vos bien decías, muchas veces las personas necesitan este tipo de terapias para poder encontrar ese punto de partida en el cual no están pudiendo por algún u otro motivo, por lo transgeneracional o por cuestiones que sean propias de su historia y de su infancia o de que no estuvieron las herramientas. Entonces, qué bueno que haya personas que estén dentro de, de esta profesión en cuanto a la relación de ayuda, que puedan poner al servicio de manera amable, humilde, empática, y que haya más personas como vos, Noli, eh, ¿No? Y como tú, que es un placer hablar agradecidas. contigo. Nos gustaría conocer un poquito qué te parece, si, ya que estamos en principio, me gustaría que nos comentes un poquito cómo podemos hacer para poder contactarte, para saber de tus terapias, de tus formaciones, qué es lo que estás haciendo en este momento, que nos des un poquito de información para que aquellas personas que estén interesadas en formarse o tener una terapia con vos. Mira, encontrarme muy fácil. Me podéis encontrar por TikTok. Soy alteuritma.terapias. Estoy en Instagram, TikTok, Facebook. Y después también está el correo electrónico, que me pueden contactar a través de correo electrónico y yo enseguida me pongo en contacto con la persona. Y después, bueno, las personas que vivan aquí en Mallorca, pues yo estoy en Puerto de Pollensa, en el número 10 de la calle principal, Juan 23, y bueno, yo ahí tengo mi consultorio. No hay, no hay tampoco, no sé cómo explicarte. Quien quiera, es lo que tú decías, si necesita la terapia y se quiere poner en contacto conmigo, yo estoy encantada y mi puerta está abierta para el que quiera picar, ¿no? Pero bueno, y después sí que me gustaría comentarte, con tu permiso, si me das un minuto, Sí, por pues que supuesto, sí. ahora este noviembre tenemos un retiro que organizamos cada año, 2 o 3 retiros. Los organizo en conjunto con mis hermanas y bueno, siempre son vivencias espectaculares. Si a quien le pueda interesar y que viva aquí en Mallorca o Barcelona o pueda venir en avión, que si lo cogen con tiempo el avión es barato, pues es el día 21, 22 y 23 de este mes. El retiro se llama Hydraxil. Los que me siguen ya lo habréis visto porque no paro de colgar información sobre el retiro. Y bueno, trabajaremos cosas muy bonitas. Siempre se crea una energía increíble. Así que, no sé, yo encantada. Todo el que quiera picar a mi puerta está abierta para lo que necesite. Bien. Y todas las personas que les resuene, por supuesto que te van a poder llegar a vos. Manu, me gustaría, a ver, esto ya lo habíamos conversado previamente, ¿qué te parece si finalizamos con alguna dinámica que nos puedas presentar? Más que nada para que conozcan tu modalidad de trabajo, cómo es esta dinámica, si nos tenés un pedacito de voz para compartir. Sí, sí, y tanto que sí, por supuesto. Ujú. Yo en las terapias, algo que a mí siempre me ha funcionado muy bien es la preparación de la terapia y la finalización de la terapia. ¿Por qué? Porque cuando una persona viene a ti y tienes que preparar, tienes que esa persona se abra, que esté tranquila, llevarla a un estado mental donde baje revoluciones, donde tenga la capacidad de poder centrarse en lo que va a hacer o en lo que va a Ujú. escuchar. Y algo importante para mí es la meditación. También te digo que no en exceso, pero 10 minutos de meditación al día. Te sientas por la mañana, donde quieras, por la tarde, a la noche, en un lugar donde tú te sientas a gusto, donde estés en silencio, que te puedas repetir simplemente, ya no te digo buscar frases super, sino cosas bonitas de ti misma. Pues hoy lo he hecho genial, he hecho algo increíble, soy una persona maravillosa, he conseguido esto, cosas que a ti te pasen, hablarte en positivo, esa meditación que en sí no es una meditación como tal, pero es algo que tú le estás dando a tu cerebro para fortalecerlo y para que crezca.
10 minutos al día, te sientas donde sea, en un lugar donde tú estés tranquilo, te pones ahí una frecuencia que va súper bien, musical, que es, si no me equivoco, es la frecuencia 353. Musicalmente te la pones, la escuchas y activa mucho a nivel neuronal la parte positiva del cerebro, perdón. Entonces, todo aquello que tú te repites escuchada con esta música es como que tu cerebro lo magnifica. 10 minutos al Ujú. día, simplemente eso. Háblate bien, háblate bonito, di cosas de ti buenas, que tú crezcas por dentro. Si tenemos la capacidad de decirle a una persona lo maravillosa que es, estoy obligado a poder decírmelo a mí mismo. Y ese tipo de meditación donde la persona se crece, al cerebro llenas de endorfinas súper maravillosas y fantásticas y dopamina, y lo que hace es, te crece, te hace fuerte, y tú acabas esa meditación y parece que el día ya es otro, ¿sabes? O la sesión la terminas meditando en cosas en positivo para ti, o una meditación guiada, que también lo hago mucho, Ujú. pues esa persona, aparte de lo que se lleva, le estás dando que tu cerebro se llene de burbujitas de colores maravillosas que te van a hacer irte con otra, o estar en esa situación, o que tengas un día mejor. Es muy sencillo y todos lo tenemos a la mano. 10 minutos al día, una música, esa frecuencia es ideal, y decirte cosas bonitas de ti mismo. Hoy lo he hecho bien, hoy lo he trabajado genial, esto lo hago increíble. Son mensajes que el cerebro parece que no, pero los va manteniendo aquí, y te hace Frecuencia. sentirte mucho mejor. Frecuencia, repetimos, 353. Exacto, Bien, exacto. Pero bueno, bien. hay muchas, Entonces, pero esta es una que a mí me gusta en particular. bien, entonces, como recomendación, nos dejas este mensaje para que podamos introducir al menos 10 minutos al día una frecuencia, una música con frecuencia, y donde empecemos como a redireccionar los mensajes hacia nosotros mismos. Sí, Hablarnos de otra manera, empezar importante. a mirarnos con una mirada apreciativa, y de acuerdo a esos pensamientos que de a poco se van a ir transformando, nuestras conductas y las consecuencias van a ser diferentes. Sí, lo has resumido perfectamente. Sí, Bien, es importantísimo, es importantísimo que nosotros nos veamos a nosotros mismos, que seamos capaces de ver lo hermoso que tenemos, no a nivel físico, pero lo perfectos que somos. Es que a veces nos olvidamos de que, ostras, hay tantas cosas, no quiero entrar en eso, ¿no? Pero podemos ver, podemos oler, podemos tocar, podemos sentir, podemos reír. Dios, si tenemos mm, tantas cosas buenas, vamos a apreciar eso que tenemos. Lo damos por hecho, porque lo tenemos desde que nacimos, pero no nos olvidemos, porque es muy importante. Lo que me digo, lo que me digo, cómo me lo digo a mí mismo, cómo me hablo a mí mismo, y el vernos como, oye, como el vídeo que colgó el otro día también, tenemos superpoderes, somos increíbles, y tenemos que mantenernos ahí. me río porque te escucho y digo, hoy empiezo el gimnasio. Yo de acá termino la consulta Bueno, una y cosa me voy. importante, importante. Y piensa que yo vengo del mundo del deporte, Mm, totalmente. Bailarina de hace un montón de años. mm. No sabéis los beneficios tan increíbles que tiene para tu mente bailar o hacer algo de deporte que a ti te guste. Dejar el apachamiento del sofá, dejarlo en Mm. casa, muévete, porque desde ahí empieza, todo es una cadena y todo suma, todo es importante. Es Lo tenemos al realmente. alcance. Gracias, Manoli. La verdad es que es verdad, sos súper positiva y tenés como toda esta cuestión lo digo en chiste, pero lo digo en serio. Después te voy a mandar un mensaje, te voy a mandar la foto de que lo hice. No, lo vengo pensando y lo vengo trabajando mucho igual, antes de. Pero generas muchísima entusiasmo y motivación a la acción. Así que Gracias. gracias.
te agradezco mucho por haber estado acá en esta entrevista de Mediums con Almas. Es un placer. Esperamos verte pronto y gracias por ser también parte de este hermoso movimiento que es de Mediums con Almas y darnos información, todas aquellas personas que que hayan resonado hoy con todo lo que vos trajiste y compartiste, por supuesto que estarán con la posibilidad de llamarte y de acudir a tus terapias. Te agradezco mucho y un abrazo, que tengas una excelente semana. Solo me gustaría decir una cosa. Le envío un besito muy fuerte a Neus, que fue quien se puso en contacto conmigo. Gracias, porque he disfrutado Gracias. muchísimo de la entrevista. No te conocía, pero me has encantado. Me has encantado, Nora. Ay, Y la otra gracias. chica creo que se llama Carmen, ¿puede ser? Sheila y está Nela, que también estuvo Nela participando en el vivo, como siempre. Pues Ellas un son, besito. Besito gracias para te todos. dice Neus, y están muy contentas, gracias te dice Nela también. Gracias. Como siempre, ellas están apoyando desde el chat y acompañándonos también. Y gracias a ti. Ha sido un súper placer hablar contigo. Me ha encantado. Y ponte a hacer Igualmente. deporte. Ya. Un beso. Gracias. Gracias a todos. También gracias a todos los que estuvieron hoy en Mediums. Gracias. Chao. Chau, chau.